Ahí arrancamos a grabar. Para todos los que se asustaron la clase pasada, la clase de hoy va a ser tranca. La clase de hoy es chill. Bueno, avisos de esto. Estamos en nuestra cuarta semana, a pesar de que es nuestra tercer clase, nos toca un feriado, pero hace un mes que estamos acá, ¿no? Como estudiantes de Talento Tech. Entonces vuelvo a avisar que cuando empezaron acá e ingresaron al canal de Discord, tuvieron un mensaje que les salía al principio para aceptar y entrar a Discord que decía, si alguien se acuerda, que tienen que tener su nombre y apellido para ser participantes de este servidor. Y al mes que estamos, todavía hay mucha gente que tiene Pepito, Seba, Sofi y no tienen ni apellido o tienen cualquier apodo que ni siquiera hace alusión a su nombre. Entonces, a partir de hoy, cuando termine la clase, vamos a hacer una limpieza y sacar a todos los participantes que no hayan cumplido con la regla de tener el nombre y apellido. Así que si en algún momento van a Discord y ven que no están en el servidor, va a ser por esa razón. Pueden solicitar de nuevo entrar al servidor, pero sepan que cada tanto vamos a volver a hacer las limpiezas y vamos a ir borrando a aquellos que no cumplan con la regla que se pidió desde el inicio, que es que tengan nombre y apellido, ¿sí? Porque esto es algo que necesitamos para tener una seguridad, porque no es que pueda entrar cualquiera al servidor, porque pueden pasar cosas, ¿sí? Por que empiecen a spamear con algo o lo que fuera. Entonces, Ya han sí o sí mandado necesitamos. virus. Sí, sí, han Ya ha mandado pasado. cosas. Buen día, Buen Belén, día. Sí, soy Mónica. sí. Precisamente ayer les mandé un mail a los dos y con un print de pantalla porque no me deja Discord cambiar. Aparezco Mónica 1, quería poner mi apellido y no me deja el sistema. A mí no me llegó ningún mail, por Sí, lo te mandé a menos. vos y a Nico. ¿A vos, Nico, te Bueno, llegó? A mí no me Me llegó fijo, lo nada, no, pasa que. no reenvío. tengo ninguno. No, está bien, Bueno, lo por ahí me reenvío. llegó. Acá Sí, lo sí, sí. tengo. Pasa que, nada, ahora en la mañana. Está Sí, lo mandé bien, no después te del horario preocupes, laboral, por pero te eso. digo que la dificultad es que la página me Ujú. inhibe hacer el cambio. Bien, igual esas ¿Lo viste el tutorial cosas. todo? Claro, esas cosas vas a tener que ver bien o preguntarle a ChatGPT porque ya no es algo nuestro, sino que es algo que debe ser con tu cuenta y tu configuración de esa cuenta de Discord. Quizás Pero el cuatrimestre pasado no tuve problema, eso es lo raro. hay alguien Mm. más que haya tenido este problema, porque yo vi que algunos ya se lo cambiaron el nombre. Por eso es algo que debe ser particular esa cuenta y si no, probar de hacer otra cuenta nueva con otro mail que tengas y ver de ahí directamente si te lo toma. Pero la Ok. realidad es que es darle clic derecho al perfil y editar no la Sí, sí, es cuenta, sino el eso, pero perfil no de me deja, se servidor. me pone una señal roja. Ok. Después, Nico, si tenés Sí, sí, el mail, lo revisamos mándamelo tranquilamente. a ver si Dale, lo Lo veo. gracias. revisamos y vemos. Bien, esto lo cierro. Bueno, avisado lo de Discord, sí, el que avisa no Sí, traiciona, pero hay sí. Igual la mucha Mónica no la vamos a gente. borrar porque ya sabemos que es Sí, Mónica 1, pero. sí. Pero bueno, avisamos eso porque nada, o sea, para algo nosotros hicimos una clase uno donde se explicó toda la metodología, qué cosas sí, qué cosas no, normas de convivencia, ya que estamos, lo recordamos, que también parte de estar y permanecer acá tiene que cumplirse las normas de convivencia, que es tratarnos con respeto. Obviamente, también acá nosotros hacemos muchos mensajes y mails y avisos y cosas y los perseguimos hasta que les tocamos el timbre más o menos. Esas cosas son parte de nuestro trabajo. Entonces, si no les gusta eso, que no les estemos mandando mail todos los días, traten igual de bancársela, ¿sí? No nos respondan mal, porque es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Así que parte de todo lo que estamos haciendo acá, hay que respetar las normas de convivencia también. Bueno, creo que de avisos de este tipo ya no hay más. Hoy tenemos clase 3, así que recuerden que la semana pasada les quedó el cuestionario de clase 2, así que ya hay dos cuestionarios activos, el de introducción y el de clase 2. Otra cosa que les quería mostrar hoy, porque ya nos confirmaron, creo que Sí, igual lo ya nos consultaron hablamos, también sí, por lo el tema de habíamos las hablado, microcredenciales. bien, esto. Habíamos No, anunciado un poco, sí, pero esto no lo, habíamos confirmado nada. claro, no estaba confirmado porque todavía estaba en tratativas. Espérenme que porque no puedo minimizar esto. Bien, ya ayer nos dijeron el aviso de que al final se confirma esto, ¿sí? Nos dijeron que les mandaron un mail también, pero por las dudas que alguno se colgó o que vio que Y el no. mail venía de talento y no nuestro y no le dio bola, les volvemos a hacer la mención de que si ustedes hacen el tramo, la carrerita de acá que tenemos de front, de full stack, creo que de análisis de datos también,
van a poder acceder a esto de que se les reconozca un año de la cursada, de la Tecnicatura en Teclab. Así que nada, está piola. Sí, si alguno después quiere continuar, después de que termina con todos los cursitos que tenemos nosotros, está bueno como para perfeccionarse un poco más y tener un título, ¿sí? Ojalá que sirva para mí ¿Qué también. es tecla? Es es un instituto donde pueden hacer una tecnicatura en programación, ¿sí? Está bueno, ¿sí? Yo cuando empecé estaba haciendo una tecnicatura en programación, pero me cambiaron las normas, o sea, lo de distancia pasó a híbrido, no pude continuarlo y yo por eso es que hice una tecnicatura en desarrollo web. Acá lo que tienen es que en vez de los 2 años de cursada pueden reconocerles un año por haber cursado con nosotros. Si se certifican, si terminan los cursos y aprueban, pueden hacer en un año lo que falta de esta tecnicatura de 2 años y tener un título de técnico en programador. ¿Qué es lo ¿Sí? que, qué sería lo que falta? Yo, por ejemplo, hice Yo no, la de no conozco Python no completa. conozco el programa de Teclab como para decirte qué es lo que falta de Ah, ahí, pero de nuestro lado es que ustedes hayan hecho una carrera, un tramo, ¿sí? Lo que nosotros le decimos tramos, que son la por serie eso, de a los eso me pisos. refiero. Yo, por ejemplo, hice el de Python, lo hice completo. ¿Eso qué es? ¿Eso es un tramo? Python es solo Python, Python análisis de datos y test, o sea, tiene que ser los 3 cursos, 4 cursos de lo que abarca programación. Si es Ah, análisis de datos e hiciste los 3 cursos que son de análisis de datos, eso es un tramo. Si hacemos de acá de este lado, un tramo puede ser Python Front React, Python Front React Backend, ¿sí? Son todos los cursos de un tramo. Sería como una carrera que nosotros tenemos dentro de Talento Tech. No es un curso, es todo el grupo de cursos que están relacionados a cierto perfil. ¿Sí? O sea, si hacen eso, sí, o sea, los 4 cuatrimestres sería el de full stack y 3 cuatrimestres sería el de front, el de React, el que termina con React. ¿Sí? Igualmente, a mi criterio, a nosotros nos dijeron front, full stack y análisis. Yo creo que sería full stack y análisis, porque si no queda backend por fuera, y backend es algo que necesitan saber para programación igual. Entonces la idea sería terminar con los tramos y eso ya les da para que ustedes puedan anotarse en Teclab y cursen solo un año, ¿sí? Que se les reconozca como equivalencias, digamos, que ustedes ya tienen todo el conocimiento del primer año. claro. No, no es Yo una no beca, recuerdo no. bien, pero habíamos hecho con Python, habíamos hecho front y back, todo. Lo que no hicimos No, fue eso análisis es de de codo a datos. codo. Eso es codo a codo, Sí, ¿no? No, no, sí. no. Es talento Ah, tech. Somos nosotros, lo que somos talento tech. Lo viejo que haya sido con codo a codo es otra cosa. Esto es un acuerdo con lo que es ahora talento tech y con los cursos que nosotros tenemos armaditos como carreritas. ok. O sea que lo de codo a codo ya no corre. No, no. Ok. Bien. Lo de la cursada esta, si esto online, desconozco porque, como les decimos, yo les hablo del acuerdo que a ustedes les puede beneficiar. Ahora, si quieren saber algo sobre esta tecnicatura, tienen que averiguarlo ustedes. Y pues yo no tengo ni idea cómo se maneja Teclab. Lo que sí me gustaría es decirle, che, yo soy profe de talento, ¿no sirve también? ¿No me reconocen para que pueda hacer en un año lo que me falta? Igual, bueno, supongo que si tienen un título, yo tengo un título de tecnicatura, de técnica en desarrollo. Probablemente también tengan algún tipo de equivalencia si es que tienen algún estudio similar, ¿sí? Así que está buena la propuesta. Es una motivación para que no ¿Es dejen privado? sí. Es una motivación como para que no dejen cuando empecemos a ver, no sé, en clase 7 o en clase 8 contexto y vean que se pone complicado y digan, voy a seguir, porque si en 8 semanas o en 4 semanas veo todo lo que necesito y apruebo, tengo la chance de hacer una carrera y tener un título de una forma más fácil, no tener que empezar de cero. Bueno, cierro por acá. Esto es Sí. para el after, Tema de para el aranceles, eso ni break. idea. De todo lo que No, sea no. información de Tech Lab, consúltenselas a ellos. Exactamente. Bueno, ¿algo más, Nico? Creo que no, ¿no? No, estamos. Los que tengan colgados los cuestionarios, aváncenlo, ni bien puedan, sí. Más que nada para estar al tanto. Eh, estoy viendo, ¿eh? Estoy viendo el chat. Tu, 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 tu. Bien, creo que todas las preguntas eran sobre Teclab y es ahí, link externo, nos vamos para otro lado. Bueno, clase número 3, estamos, ¿qué hora es? Y 21. Estamos grabando. Yo había preguntado el tema de acá de Talento Tech. Yo no hice el primer cuatrimestre. Si yo quiero, por ejemplo, después tener la beca esa para TechLab,
¿Puedo hacer el primer cuatrimestre después para tener todo el tramo completo? Esto estaría mejor para consultarlo directo a talento, Listo, dale. porque ellos deben ser los que tienen bien ahí lo fino de qué tienen que tener o qué tipo de certificación necesitan, porque saben que una cosa es el certificado del curso y otra cosa es la microcredencial que ustedes sacan Claro, después cuando van uniendo todos los cursos. dale, joya. Em, no puede instalar React en Visual Studio Code. No se instala React en Visual Studio Code. ¿Sí? Lo que instalamos nosotros es un entorno que es Node.js y en Visual Studio Code lo único que hacemos es el create, que es un ejecutar un comando que instala la preconfiguración de la aplicación de React. Igual, semana 3 recién ahora intentaste hacer la instalación. Cualquier cosa, el error que tengas, si te sale un error en consola, mándalo por Discord. ¿Sí? Así, pues estamos semana atrás y todavía vos no pudiste inicializar la aplicación, estamos como en un problema. ¿Dónde estamos? Acá. Esto promo con tarjeta, lo paso de largo. Listo. Bueno, ahora no hablemos más de teclado, ¿sí? Ahora prestemos atención a React y después ven todas las promos con las tarjetas. Vamos a ver clase 3 que como les dije, igual hoy es una clase bastante chill. Se está transmitiendo, ¿no? Porque esto me cambia las pestañas. Me tiene Sí, sí, loca sí. Zoom. Sí, está Para que grabando, está grabando. me parece esta barra acá que no me deja ver nada. Lo vamos a poner acá abajo, a ver. Sí, sí, Y muestren. avisa que está grabando. Ahí está. No, no, es que a ustedes no lo ven, pero yo tengo como un montón de ventanitas superpuestas que se me ponen arriba de mi pantalla para todas las acciones que tengo y me tapan las pestañas mías, no puedo ver nada. Entonces, nada, bien. Estamos acá en la clase número 3. Como dije, clase tranquila, así que en este sentido aprovechen aquellos que se quedaron medio atrás con el tema de props, porque el tema de props de la semana pasada era súper mega importante y lo vamos a usar todo el tiempo. Entonces, si les falta práctica, aprovechen que esta semana acá vamos a ver cosas muy simples. Más que nada van a ser las diapos que veamos acá, porque lo que hacen las diapos, hago una súper aclaración. Después capaz que les edito el video y les pongo acá No vamos a hacer esto que dicen las diapos en nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque va a trabajar de una manera que no es la ideal cuando recién están empezando. ¿Sí? Es lo mismo que digo siempre. Uno empieza a estudiar algo y primero vamos a lo simple, que el código funcione, que el código no sea rebuscado, que haga lo que tiene que hacer y ya. Una vez que uno ya está súper aceitado con los conocimientos, que entiende todo lo que escribió, recién después, cuando todo funciona, puedo agarrar y optimizar el código, separarlo más, hacer más componentes que sean reutilizables, etcétera, etcétera. Pero no es que hay que hacer eso ni bien empieza uno, porque encima que estoy tratando de hacer el esfuerzo de entender cómo se está comunicando un componente con otro, dónde está uno, dónde está el otro, meter capas en el medio y hacer un montón de tuppers adentro de otro no sirve si todavía estoy haciendo el esfuerzo por entender lo anterior. ¿Sí? Y esta clase hace mucho eso. ¿Sí? A mi parecer, esto no es necesario en clase 3 de React, yo lo hago en clase 9-10, cuando ya empezamos a necesitar separar las cosas porque vamos a trabajar con un usuario que compre, con un administrador que sube productos a esta tienda, ¿sí? Una vez que yo me encuentro con la necesidad de cambiar el layout, uno para una cosa y otro para otro, ahí metemos algo de esto, ¿sí? Pero no acá, ¿sí? Ya cuando estemos en clase 10, ustedes todo lo anterior ya lo van a tener súper entendido, no va a ser tan complicado entender lo que hace esta clase, ¿sí? Así que ya les aviso de antemano que no voy a respetar esto, solo lo vamos a ver, lo vamos a entender con el código que muestra de ejemplos, pero en la práctica nosotros vamos a trabajar de una forma más sencilla, igual para todos, para que nadie se nos quede atrás. ¿Sí? Em, bien. Uy, cierto que esto no anda con el mouse. Ahí está. Vamos a avanzar. Layout, estructura de nuestro proyecto. Composición, creación de layout. Esto es lo que vamos a hacer nosotros más adelante. Y acá hay un pequeño apartadito que es para estilos, que después vamos a ver la particularidad que hay entre esas dos formas que muestra. Bien, estructura básica, esto es lo que vimos en la misma clase 1, ¿sí? Que es la parte de cómo creamos una aplicación de RIA, como decía ahí un compañero, creo que Fernando, es lo primero que hacen, hacer el npm create vite @latest. Yo le ponía espacio punto para que no les haga la carpeta interna. Si ustedes no le ponen el espacio punto después del latest, lo que pasa es que les va a crear una carpeta adentro de donde están mandando el comando. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que a veces uno no se da cuenta que en el momento de inicializar la aplicación
tiene que moverse ahí adentro, ¿sí? Desde la consola tiene que hacer un CD, moverse del lugar, hacer el npm run dev. Entonces, si uno no está tan canchero con la consola todavía, mejor hacerle el espacio punto y que cree todos los archivos directamente donde ustedes están ubicados, ¿sí? ¿Eso lo recuerdan? Estaban con mucha confusión, creo, de cuándo había que hacer el npm create, cuándo hacer el npm install, cuándo hacer el npm run dev, ¿sí? Porque obviamente es el primer curso en donde empezamos a usar la consola y vi un poco ahí de confusión con las cosas. Sí, es el Node Package Manager, ¿sí? Es un gestor de paquetes. Bien, entonces, npm create vite arroba latest, nombre del proyecto, es el que va, si ponen nombre de proyecto, ahí es donde les va a crear una carpeta interna con ese nombre. Si no lo quieren hacer, en vez de poner nombre de proyecto, ponen espacio punto, que es lo que estaba diciendo. Van a acceder, bueno, esto es lo que hay que hacer si ustedes le ponen nombre a la carpeta, el comando cd los hace moverse, ¿sí? Adentro de la consola se mueven adentro de la carpeta creada e instalar las dependencias. Hoy en día Vite les permite hacer la creación del proyecto y correrlo directamente, instalar todo automáticamente. Entonces ustedes le ponen yes y este punto del paso 3 lo hace él, ¿sí? Pero normalmente antes de que les diera la opción de hacerlo, ustedes lo tenían que hacer a mano, ¿sí? Quizás es por eso que muchos no entendieron por qué había que hacer un install cuando se clonaba mi proyecto. O sea, si yo les subo algo a GitHub y ustedes se lo quieren clonar, me ha pasado que me dijeron no me funciona. Y es porque todo lo que ustedes toman del repo de otra persona, ¿sí? Tiene algo que es el git ignore, ¿sí? El git ignore es un archivo que ignora cosas que no tenemos que subir. Y nosotros cuando vamos a subir un repositorio a GitHub, no tenemos que subir justamente todo lo que se instala en nuestra compu para que React funcione. Esa carpeta que se llama node_modules, ¿sí? Por eso este npm install es importantísimo entender qué hace, ¿sí? Porque este install va a ir al package JSON, que es un archivo que tenemos en la raíz, va a leer todo lo que tiene y todo lo que está ahí documentado lo va a instalar, ¿sí? Entonces este npm install se hace una sola vez, cuando creo la aplicación o cuando me clono el repo de alguien. ¿Queda claro esto? Esto ustedes, aunque no lo hayan hecho la primera vez, lo hizo Vite por ustedes, ¿sí? En esa parte donde dice, creo que pregunta si querés iniciar y directamente levantar la aplicación, creo que hace una pregunta como esa ahora y ustedes le ponen la Y para decirle yes, bueno, hace esto. Antes normalmente uno lo hacía a mano, se movía, le ponía npm install, instalaba todo y una vez que ya existía la carpeta node modules, ahí uno hacía el npm run dev, ¿sí? Pero bueno, ahora como está así medio que se lo hace por ustedes, es como que queda ahí medio fantasma y uno no lo ve hasta que se topa con clonar un proyecto de alguien y ve que no funciona, ¿sí? Bien, cierto que no funciona el mouse. Carpetas. Estamos bien. Carpetas. Bueno, esto es algo que yo ya lo vengo diciendo hace rato, ¿sí? Que es que vamos a trabajar con componentes y cada componente con su carpeta, creo que lo dije la semana pasada, a pesar que nosotros no lo hicimos todavía porque estábamos haciendo componentes solo de práctica. Pero cuando ya estamos más metidos en el proyecto, vamos a tener adentro de la carpeta components, cada componente en su carpeta. O sea que si tengo el componente item list container, como les dije en el Discord para hacer una práctica. Si tengo el componente item list container, item list e item, cada uno de esos va a tener su carpeta que se llama exactamente igual en Pascal Case, ¿sí? Vi una mano, no la respondí para terminar de cerrar, pero no sé si había una duda de lo anterior, Isabel. Sí, por eso no quise joder porque era una estupidez del anterior, no hay problema. No, pero decime si tenés alguna duda. No, porque yo ya hice la instalación, pero me quedó la duda con eso del espacio punto, porque de saber si con eso directamente no tenía que pasar no tenía que ir navegar a la carpeta, o sí o no, ahí no entendí eso. Eso mismo, sí. Eso Cuando era. ustedes ponen el npm create vite@latest mi proyecto, por Yo lo ejemplo, hice así, claro, yo puse directamente @Leicester y no puse el espacio punto. claro, cuando vos pones después del @latest el nombre de proyecto, que te pide ponerle un nombre al proyecto, lo que hace es crear una carpeta con ese nombre y adentro de esa carpeta
todos los archivos que necesita la aplicación. Eso Entonces, es lo ahí mismo que si yo hubiera hecho la carpeta antes, pues yo la hice antes y me metí después. lo Es importante lo que mismo. nosotros tenemos que entender es a dónde estoy parado en la consola, porque no importa la Claro, cantidad de carpetas que claro. hay, es desde Sí, dónde yo abrí la consola. Entonces, los comandos, cuando yo voy a trabajar con la aplicación, tienen que ser enviados en la raíz, porque van a trabajar con el package JSON, porque voy a instalar cosas que se tienen que documentar también en el package JSON. Entonces, lo importante no es si la creé en un lugar o en otro, sino en que yo tenga conocimiento de que la raíz de mi proyecto está ahí. Entonces, si yo entro a la carpeta que tiene la carpeta de React, ok, ya sé que si yo la consola la abro en un nivel anterior, me tendré que mover a la carpeta del proyecto y una vez que estoy ahí, ahí sí mandar el npm install o el npm run dev, ¿sí? Lo claro. importante es eso más que nada. Yo lo Sí, del comando del create que les decía, de hacer el espacio punto, es justamente para no crear este nivel de carpeta dentro de otra carpeta, ¿sí? Entonces que directamente cree todos los archivos de la aplicación en la carpeta que yo creé con nombre, no sé, proyecto de Talento Tech, ¿sí? Porque si no, como que claro, queda la carpeta Proyecto Talento Tech que adentro tiene Proyecto Talento Tech 2, no sé, porque sí, no, ya no saben qué nombre ponerle porque ya le pusieron nombre al anterior, ¿sí? Entonces, para no claro. hacer eso, es que yo les decía, si quieren evitarse ese anidamiento de carpetas, le ponen espacio punto y asume que tiene que instalar todo directamente ahí. Pero no pasa nada si lo hacen de la otra manera. Lo único que hacen en la consola es, bueno, me muevo con CD, nombre de carpeta, una vez que estoy ahí, ahí mando el npm run dev y levanto la aplicación. Exactamente lo mismo. Pero lo importante es que cuando uno recién arranca a trabajar con la consola, tenga noción de que no es lo mismo abrir la consola en el escritorio, abrir la consola en el disco C o abrir la consola dentro de mis documentos, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno tiene que estar atento donde dice la consola que está ubicada, ¿sí? Yo tengo que estar ubicada dentro de la ubicación de donde está mi raíz de proyecto. Y ahí es donde vamos a mandar los comandos, ¿sí? Gracias. De nada. Bien, 135. Yo sigo mirando el número de los que entran. Bien, carpetas. Bueno, esto es algo que ya habíamos hablado sobre la estructura que vamos a manejar del proyecto. Cualquier cosa, si yo me muevo mucho y que tengo el micrófono acá fijo, así que cualquier cosa, si se escucha bajito, háganme acordar que me dejé de mover tanto. Las carpetas vamos a respetar Pascal Case, que usamos para nomenclar los componentes. Va a ser exactamente el mismo nombre que le vamos a poner a la carpeta, obviamente sin la extensión .jtx, pero si yo tengo un componente nav, voy a tener una carpeta nav también con mayúscula, y cuando tenga su CSS, si es que va a tenerlo, también va a tener mayúsculas, ¿sí? El Pascal Case lo vamos a respetar tanto para la carpeta, el componente y el CSS. Bien. Ay, tienen que sacarle eso al campus, ¿no? No puede ser que tenga que hacer 4 scrolls para cambiar una diapo. Bien, acá va lo mismo de recién, o sea, más o menos les da un esqueletito, un árbol acá de cómo están todas las carpetas con sus componentes. Este es el que nosotros no vamos a hacer por ahora, ¿sí? Lo vamos a hacer mucho más adelante, así que hacemos de cuenta que no está, pero creación de componentes reutilizables. Y acá viene la parte donde vamos a ver el ejemplo que nos da la diapo, pero no lo vamos a hacer. Bien, como lo dijimos recién, los nombres en Pascal Case, carpeta por componente. Acá les tira y esto, ya les aviso, no hagan esto, porque no entiendo por qué eligieron acá meter un CSS inline en el componente, ¿sí? O sea, estas cosas, no sé, pongámosle que estamos haciendo React Native y estamos haciendo desarrollo de aplicaciones móviles donde no tenemos archivos CSS y se trabaja de otra manera. Bueno, podemos ver en el archivo del componente estilos y es lo más común. Pero acá, que tenemos hojas de estilo, poner el estilo inline, ni por casualidad. Si no era bueno en el curso anterior, no es bueno tampoco acá. Entonces, esto de poner los estilos inline dentro del componente, no lo hagan, por favor. O sea, esta es única excepción en la que tendríamos que poner acá un estilo inline, es si depende de alguna lógica que tiene el componente. Que puede pasar, eso sí puede pasar. ¿Por qué? Porque tengo el código que hace algo y que si depende de lo que cambia o el estado, que no sabemos lo que es estado todavía, pero bueno, depende de alguna variable que tenga el componente, algo cambia, ok, que cierto estilo se aplique en base a esa
variable, ¿sí? Ese es el caso en particular en donde sí puedo poner un estilo inline porque está dependiendo de alguna variable, ¿sí? De algo de código, de lógica que yo estoy manejando. Pero porque sí, o sea, como esto acá, ni de casualidad. ¿Quedó claro? O sea, yo no le voy a dar bola a los estilos, ya les dije que en esta cursada de arriba que a mí no me interesan los estilos, así que ya saben que no lo voy a mirar, pero sí voy a mirar el componente y esto estaría bueno de que no esté, ¿sí? Em, para encima lo hice, eso es como que encima dije, che, pero no podemos sugerir en las clases iniciales esto, porque lo que se ve al principio, los estudiantes se quedan con lo que ven, lo visual, y dicen, bueno, pero en el campus está, lo meten, ¿sí? No, no, entonces tratemos de no agarrar los malos ejemplos. Bien, ¿qué hace este componente? Header, tiene el header acá y le agrega un H1 en el header, ¿sí? Nosotros vimos algo parecido en la clase de consulta, la última que tuvimos, creo que yo les modifiqué el ejercicio que había porque el ejercicio era malo, ¿sí? No representaba un buen maquetado y terminamos haciendo un componente header, creo, ¿no? Creo que fue en la clase, no en lo de consulta. En la clase. Ahí Sara dice que sí. Me parece que entonces lo hice en los dos lados. Puede ser. Creo que yo, en algún lado yo sé que hice un componente header y les monté adentro una nav, en vez de hacerlo en app. Entonces les mostré, ¿vieron? Se puede hacer esto de que tengo un componente que monta otro. Entonces, algo de eso recuerdo. Está bien que estaba en proceso de mudanza, pero algo me parece que hice eso. Bien, componente footer, lo mismo. No hagamos esto, ¿sí? La parte que hacemos la excepción de no ponerle el style acá. Seguimos. Uy, este que decía. Bien, esto es algo que lo charlamos. La semana pasada yo creo que les hice un componente caja children o algo así le había puesto de nombre. A ver, caja children, acá está. Y era este componente que envuelve a otro. Entonces teníamos ahí el uso de la etiqueta de apertura y cierre del componente, así como si fuera una etiqueta de HTML, y ahí se entendía que todo lo que va adentro de las tags del componente es lo que se iba a meter por children en ese componente, ¿sí? Layout, que es lo que presenta acá esta clase como un componente especial, lo que intenta hacer es ser como una envoltura en la cual dejar justamente el header y el footer fijos y que por children venga todo lo que se va a renderizar adentro entre esos dos componentes. ¿Entienden el concepto de renderizar? Por las dudas, pregunto. Más o Cuando nosotros, menos. cuando nosotros decimos renderizar un componente, ¿sí? Es cuando se muestra, ¿sí? Cuando se va a ejecutar y se termina mostrando en la pantalla, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo este componente layout que va a tener un header y un footer siempre, arriba y abajo, y en medio defina children, a ver si está acá. Quiero ver si está el código. Acá está. Si yo tengo acá el componente layout que acepta children, habíamos dicho que children era la parte variable que iba a tener este componente. Era como un componente que tiene sus partes fijas, o sea, le puedo poner lo que quiera, tanto arriba como abajo, y definir en qué espacio va a estar abierto a recibir otras cosas, ¿sí? Otros componentes. Entonces, acá en el medio, como ven, yo tengo este componente layout que tiene fijo un header, que tiene fijo un footer, y que dentro de las etiquetas main es donde se va a renderizar, ahí viene la palabra, el contenido a mostrar, ¿sí? O sea que acá yo puedo montar, por ejemplo, item list container, el componente que les tiré ahí por Discord, una actividad, no se llama así porque sí, va en la clase que viene. Creo que esos nombres los terminaron adaptando en el campus también, porque el año pasado no estaba así, pero lo sugerí y me parece que ahora en el campus ya se llaman igual, así que van a ver que el mismo ejercicio que yo les dejé en Discord para practicar esta semana va a estar igual en el campus, la clase 4. Bien, entonces, ¿se entiende esto? Acá hace un componente envoltura, ¿sí? Porque usa children, va a envolver a otros componentes para que se rendericen adentro de él, siempre en el medio, siempre adentro de estas etiquetas de main, ¿sí? Mande una cosa u otra, un componente o etiquetas de HTML o lo que fuera, siempre va a tener fijo el header y el footer. Y van a estar adentro del main. ¿Se entiende esto del componente layout? Vamos al anterior, que me la salteé para ver el código. Eh, Acá dice lo de reutilizable.
No sé por qué se marca cada vez que hago cambio de diapositiva, ¿eh? No puedo sacarlo. Bien, la estructura de layout, y acá dice la parte superior, el children, que es lo dinámico, lo que va a ir cambiando en el momento en que lo use, y el footer, que va a quedar también siempre fijo. Bien. Ay, Belu, pero por Dios, espérenme, ahí está. Espérenme que voy a leer un mensaje, porque lo vi que era muy largo y no lo pude leer. Cuando se pinta en pantalla, sí. Déjame armar el componente con él. Eso está en la clase pasada. Hay alguien que no vio la clase pasada. Lo de las diferentes exportaciones e importaciones está en la clase pasada, está en la diapo, que de hecho era como tipo un machetito. Y lo que cambia cuando hacemos un export const componente es una exportación nombrada, tiene que importarse con el mismo nombre. Y con el export default también van a tener la forma de renombrarlos y demás. ¿Sí? Show function no lo uso tanto. Igual acá en React no cambia tanto. Pero el tema de tener un function o un const con una función, ¿sí? Que es lo que hacemos en la otra versión, cambia el scope. Eso es más que nada en JavaScript. No sé si eso lo vieron. Mis alumnos de front creo que sí, porque yo les expliqué la diferencia entre function y la arrow function que nosotros hacíamos, que cambia el scope de la función. Si no lo saben, lo pueden googlear porque no, no es parte de esta cursada, pero en React esa distinción de JavaScript entre el function y la arrow function no cambia nada, ¿sí? O sea, acá dentro de los componentes no va a cambiar el scope, así que acá es indistinto. Bien. Fíjate igual, para recordar el tema de las exportaciones nombradas y por default, cómo cambian, porque lo que sí te va a cambiar es la forma de importarlas, depende de cómo lo hagas. Yo siempre las hago, cuando las hago a mano, los hago con export const, ¿sí? Y entonces las importo con llaves y con el mismo nombre, ¿sí? El de export default va a ser distinto. Diana, Hola, buen día. A ver si entendí. En la importación es porque yo ya hice una carpeta antes. En Children no hay carpeta o sí hay otro archivo. Y que ahí yo no toco nada y todo lo que toque en Children se cambia directamente acá. esto decís vos, este children, El Children del medio en main, este, ese este, Children, sí. ¿es otra carpeta que la llama, que la invoca? No, no, no. Esto es como, vos pensalo así. ¿Se acuerdan que dijimos que los componentes son como una función? ¿Sí? O sea, partamos de que este es un componente porque está retornando código JSX, pero estructuralmente tiene una función. Recordamos que lo que va acá, adentro de una función, eran ¿qué? Los parámetros, ¿sí? O sea, información que yo le Sí, estoy diciendo a esa función que le puede llegar. Le abro la puerta para que algo pueda pasar ahí adentro. Bueno. sí, Este children es eso nada más, ¿sí? Es una puerta abierta para recibir datos, pero no cualquier dato, ¿sí? Acá lo que yo puedo pasar son componentes directamente, así como la semana pasada vimos las props y le pasamos un array. En este caso con children yo le puedo pasar un componente entero. Le puedo pasar, no sé, una nav, le puedo pasar un container, le puedo pasar una tarjeta de producto, ¿sí? Porque va a estar preparado a recibir un dato distinto, no solamente un dato que pueda servir para la lógica, para hacer un mapeo, lo que fuera. Es un lugar que acá se va a meter directamente lo que le dé. Si le doy tarjeta de producto, adentro del main se va a poner una tarjeta de producto, ¿sí? Un componente tarjeta de producto. Si agarro y lo uso, que ahora lo vamos a ver, capaz que queda más claro en el uso, acá tenemos app. Y layout, que es este componente, como acepta childrens, ahora tiene apertura y cierre. Que ahí es donde decíamos que yo los componentes los autocierro cuando no usan children, pero tienen una etiqueta de cierre si quisieran. Pero ¿en qué único caso me importa abrirlo y cerrarlo? Cuando le quiero meter algo adentro. ¿Sí? Ese children que veíamos ahí es un espacio que está para poder llenarlo con otra cosa. En este caso, layout, como tiene children, en el lugar de esa palabrita children que estaba acá, ay Dios, ¿sí? En vez de aparecer esto, ¿qué va a hacer? Todo lo que reciba dentro de sus etiquetas de apertura y cierre se va a meter en ese lugar. Es como que le asigné un cajón, ¿sí? Arriba le digo, esta palabra children es el cajón para recibir cosas. ¿Dónde las voy a poner? Ahí donde yo la puse acá, adentro del main. Todo lo que venga dentro de las etiquetas de apertura y cierre del layout se van a meter en donde dice children. Entonces nosotros cuando vemos acá que lo montamos, este H1 y este P se van a meter adentro del main. ¿Sí? O sea, todo lo que yo le monte adentro a las etiquetas de layout
todo lo que meta por ahí, puedo poner otro componente, puedo poner un botón, puedo poner cualquier cosa, que eso es lo reutilizable, ¿sí? De los children, es que yo le puedo poner cualquier cosa y todo se va a renderizar adentro de esa estructura, sea una etiqueta, un componente, ¿sí? O muchas cosas adentro. O ¿Se sea, entiende? solamente usando layout. Lo importante No, acá, solamente usando children. Layout acá es un nombre que le dieron, ¿sí? Podría ser otro. Miren que yo acá, en la semana pasada, el ejercicio, la práctica que hicimos la semana pasada, yo les hice caja. ¿Dónde estaba? Este. Este componente no se llama layout, pero ¿qué tiene? Acepta children. ¿Sí? Es lo mismo. Lo que yo tengo que entender es, estoy armando un componente con cierta estructura. ¿Cuál es la estructura de este caja children? Es un div que tiene un título, que tiene un párrafo y debajo de ese párrafo acepta cualquier cosa. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que pensar, que acepta cualquier cosa. O sea, yo le puedo mandar cualquier otra estructura acá adentro. ¿Dónde lo voy a ver en uso realmente? Cuando vaya y lo monte en algún lado. O sea, cuando acá le digo, o sea, ese cualquier cosa acá va a ser un P. Pero ahora quiero que tenga, no sé, paren que dice cualquier cosa. Ahora también quiero que tenga un H2, entonces le pongo hola. Pero después digo, bueno, también quiero mandarle, no sé, un button. Y le mando un button. O sea, no tiene límites, justamente porque lo que quiere, vamos a poner acá, botón, lo que permite el children es que le pueda mandar hijitos, ¿sí? Y que no esté establecido en algún lado. Nadie me dice que lo que puedo mandar es o un array o un componente que se llame de tal manera o un P, sino que cualquier cosa que yo quiera renderizar adentro de ese envoltorio, lo puedo hacer, lo hace muy reutilizable, ¿sí? ¿Se entiende un poco más? Que Eh, no le des tanta bola al nombre del componente, sino a la funcionalidad de esta props. No es una props cualquiera, es una props que permite meter adentro del componente otros componentes u otros elementos. eso quería saber. ¿Siempre se tiene que llamar children? Sí, sí, Esa es sí. una Sí, palabra técnica. porque Y, aparte van a ver que hay muchas otras cosas que también vamos a utilizar en las próximas clases, que a pesar de que les permita escribir cualquier nombre, no es bueno cambiárselos, ¿sí? Porque hay ciertas prácticas que son para tener todos en común, que si yo veo tal cosa en React, yo ya sé que eso es un estado, yo ya sé que eso es una función de tal cosa, ¿sí? Entonces hay ciertas cosas que a pesar de que uno le puede poner otro nombre, lo ideal es no hacerlo, ¿sí? Pero el children, es para eso. No le pongan a una prop children, ¿sí? O sea, una prop de pasar un array, no le pongan children, ¿sí? Esa palabra es específicamente para este tipo de funcionamiento. pero Eh, yo tengo un componente que se llama children en mi estructura. No, no, por eso es lo que yo les decía. No necesitan una carpeta de componente children, porque children es claro, el concepto. Es claro. este Eso quería. componente tiene hijitos. Y estos hijitos van a ser cualquier cosa, un P, otro componente que monta componentes, ¿sí? Porque puede ser este tupper adentro del otro. Capaz que tengo una mamushka con 3 niveles, bueno, y adentro del layout agarro esa mamushka y la meto ahí, ¿sí? Entonces voy a tener un montón de cosas que se van a estar viendo y no específicamente una, sino que voy a poder meter muchas cosas que se pueden renderizar, pero lo bueno es la libertad que tiene. No, a mí no me limita cuántas cosas puedo mandar, solamente me dice las voy a mandar, pero siempre debajo de este P, porque arriba tengo eso. Eso va a quedar siempre. Si tuviera otro contenido acá abajo, tuki, lo cambio acá y lo pongo acá, ¿qué va a cambiar cuando utilice layout, perdón, cuando utilice caja children y le mande acá, no sé, una foto? ¿Qué cambia? Para que se entienda. ¿Alguien lo ve? O sea, si yo mando una foto, ¿no? Le pongo una etiqueta de imagen y le pongo una imagen. ¿Cómo se va a estructurar esta caja? Que va a ir la foto antes de ¿sí? Claro, claro, O o sea, sea que después del H1 y antes del P. exactamente, exactamente. Lo que yo tengo que entender es que el contenido variable, el contenido dinámico del children va a ir donde yo le haya dicho que va. O sea, este cajón es para lo dinámico. Ahora, el título primero y el P después va a seguir por más que acá le mande un componente, dos, tres o un montón de cosas. Siempre va a tener esto arriba y esto abajo. Si yo no quiero eso, bueno, lo cambio de lugar y le digo, bueno, el children lo va a aceptar arriba. Entonces voy a tener la foto primero y después todo lo que tenga que tener este componente.
¿sí? ¿Y qué hay en ese children del div? Todavía no termino de Es entender que no es eso. nada, es un parámetro. Por eso les dije, Todavía no tiene repasen nada. parámetros. Repasen parámetros y argumentos en las funciones porque esto por detrás es lo mismo, ¿sí? Un parámetro no tiene un valor. Cuando yo defino, no sé, la función suma, el parámetro, no sé, a, b, no tiene números, sino que son espacios. Yo entiendo el parámetro ahí arriba al lado de caja children, pero no lo entiendo dentro del div. Eso Es es lo que... exactamente lo mismo que cuando usas una función. Si yo hago una función, pongámosle que acá hago eh, const suma es igual a f, y acá hago a más b, perdón, a b. Acá yo ya entiendo que estos son parámetros, ¿no? Sí, quiero Sí, creer que sí, ¿no? Y acá retorno a más A más b. B, Bien, claro. esto es una función. Esta función acá no tiene ningún valor. Lo único que hizo es decir, ok, en la variable a vas a tomar el primer argumento que recibas y en la variable b vas a tomar el segundo argumento que recibas. ¿Cuándo? En el momento de la invocación de la función. O sea, si yo hago suma 5 y 9, a vale 5, B vale 9. ¿Sí? Acá es donde yo realmente tengo valor de lo que está usando A y B. Es lo mismo en Ah, el children. Children acá no tiene un valor, tiene una funcionalidad que es ser usado adentro de esta estructura. ¿Sabe en el momento de definir el componente qué va a tener? No, porque es como una planilla vacía. Sabe que se espera algo, pero hasta que no sea usado no vamos a saber qué usa. ¿Se entiende? Es sí, exactamente lo mismo a tener una función e invocarla, pero nosotros dijimos, no vamos a hablar de funciones e invocaciones, sino que vamos a hablar de componentes y montajes, ¿sí? Pero es exactamente la misma lógica que manejábamos la teoría de las funciones. Esto que es una función, acá es un componente. Esto que es un parámetro, acá es una props. Y esto que es una invocación de la función con argumentos, es un montaje, ¿sí? Acá de un componente con hijos, ¿sí? O en su perfecto. caso con props. Pero se entiende que es lo mismo. A mí me parece mucho más fácil relacionarlo con lo conocido que son las funciones, a aprender nombres nuevos, decir montaje, props y no sé qué, y no relacionarlo con nada, ¿sí? Sabemos que esto por dentro tiene una función, entonces relacionanlo con las cosas conocidas para no hacerse este matete. Children no es un componente en sí, es un espacio para que puedan venir o componentes u otros elementos JSX, ¿sí? Porque como vieron acá, yo estoy metiéndole PH y button, no le estoy metiendo un componente, pero si yo quisiera, sí le podría poner acá un componente, no sé, ponele, componente map. Lo corto de acá, saco todo esto acá y lo meto acá. Listo. Ahora, en vez de caja children, meter un H1, un P y lo que sea, ahora mete un componente entero. ¿Sí? Es lo mismo, porque puede aceptar tanto JSX como componentes enteros que quizás adentro tienen otros componentes. Es muy versátil. ¿Sí? ¿Se Está entiende un bien, poco dale. Caja más? Children, perdón, no, Sí. Caja del Children también es un componente. ¿Sí? Sí, aparte miren que tiene Pascal Case. Tiene Pascal Case, retorna código JSX. La teoría de que es un componente en RIA, ¿cuál era? Es una función que retorna código JSX. Si yo no retorno JSX, no es un componente, es JavaScript nada más, es una función. ¿Sí? Pero si te retorna JSX, o sea, esto es un componente. ¿Sí? Los componentes que usan children son componentes. Lo que yo no sé que voy a recibir es el children. El children va a variar, depende del uso. Capaz que lo invoco acá y acá recibe este componente. Pero quizás vengo a este y acá también uso el componente caja children, pero acá le mando otra cosa. Eso es la onda. La versatilidad de poder usarlo en cualquier lado y cambiarle lo que tiene adentro. ¿Se entiende? Otra Quizás. cosa, yo Sí. hasta ahora lo había utilizado cuando utilizaba componentes en React, no le ponía la extensión. ¿Por qué acaba la extensión ¿Cuál? JSX? ¿En dónde? JSX. ¿Esto? La extensión es así, es JS, Esta. ¿Qué le J, ponías vos? nada. En los componentes iban con mayúscula en la primera y sin. Lo que va con extensión eran los archivos. Eso, y sí, eso es el archivo. Este es el archivito, ¿sí? Y acá defino el componente.
No sé si no te entendí quizás lo que me decís, pero siempre todos los archivos de componentes tienen que tener la extensión. Lo que no tiene la extensión es Sí, la carpeta. Cuando vayamos a hacer la carpeta va a ser el nombre solo. Pero todos tienen que claro. tener su extensión porque si no, no sabemos qué tipo de archivo es. Ah, ok, me entendí mal. Sí, está bien. Silfido, los children, sí, no los quiero mezclar más con este tema, o sea, prefiero que vayan y practiquen los children de pasarle distintas cosas para que no se les haga una bola de nieve de cosas, pero ustedes piensen que en el momento en el que yo acá, sí, tenía tres cosas, lo van a poder usar internamente acá como un array. Así, si quieren, practiquen, ¿sí? Pero esos tres elementos que yo tengo acá, como, como el P, el H2 y el botón, yo acá si quiero poner que se muestre el children 1 es un array, ¿sí? Le puedo poner que agarre de ese children el índice 1, se va a mostrar solamente este H2. No importa, ¿sí? No quiero que se me vayan con esto porque la verdad no es para darle tanta vuelta, ¿sí? Porque está bueno que lo entiendan porque van a ver que después a futuro vamos a usar cosas que vamos a hacer la navegación y demás. Y que cuando ven que ponemos ciertas etiquetas en nuestra aplicación, dicen, ¿por qué hay que ponerla de apertura y cierre? Bueno, porque por detrás de esa librería que vamos a usar usa Children y el usar Children le da ciertos poderes a lo que tenga dentro, ¿sí? La idea es que entiendan el concepto. No me interesa para nada que hoy se vuelvan locos en entender cuál es la utilidad, porque cuando vayamos a hacer quizás la tarjeta de producto, ¿sí? Cuando en unas clases más adelante, yo les voy a mostrar. Acá es un caso donde si quieren pueden utilizar Children y van a ver por qué. Y se va a entender bastante más claro, ¿sí? Pero hoy no se vuelvan locos, es, piénsenlo como un componente envoltura de cosas. Voy a tener ciertas cosas que ya vienen en esa envoltura y el resto puede ser variable, depende de dónde lo uso. En un lado le pongo un componente, en otro lado le pongo un H1 y siempre va a mantener su estilo, sus estructuras fijas y solamente variable la parte que yo le mando. ¿Sí? Se entendió un poco más, no sé si aclaramos o u oscurecimos más la cosa. Pero bueno, children es un concepto que a mí no me gusta tocarlo tan de entrada porque entiendo que es como un poco abstracto al principio. Martín, Sí, Buenísimo. Belu, te quería hacer una consulta. Si puedes ir al código, no a este, sino al que venís trabajando al principio, que el que está tenía en header, el... ¿Este? ¿O eh, cuál? que tenía header, ya me perdí. Este. Este. Eh, ¿Por qué ahí, viste que estás importando header y footer? Sí. Y, por ¿Ya ejemplo, ves? no, main Mm. no, por ejemplo. Ah, Main porque es es una la carta. etiqueta. Main es Está una bien. etiqueta de HTML. Sí, sí, No es un header componente. claro, porque está mayúscula header y footer. Si no sería el Claro. componente header y el componente. Claro, Perdón, acá son la etiqueta. componente header, componente footer, acá es Ah, etiqueta main. Sí, es sí, pensé que un... era la etiqueta header y la etiqueta. Listo, ya. Claro, exactamente eso. Bueno, perfecto. ¿Se entendió un poco? Sí, no se me pierdan, porque entiendo que es medio abstracto al principio. Estoy viendo Children y se puede recorrer o saber sí, 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 es que lo que ustedes pasan, por eso dije, React tiene muchas cosas que parecen magia, pero si uno entiende cómo trabaja por detrás, le cierran mejor las cosas. Entonces, si vos sabes que adentro ese Children es una lista o un array, porque estamos en JavaScript, es un array. Después se da cuenta que puede hacerle incluso más vueltitas y decir, bueno, si esto es tal cosa, entonces puedo mostrar el children uno y si no, puedo usar el otro. O sea, hay más, ¿sí? Pero no nos vamos a perder con eso. Bien, yo creo que entendí de entrada. Bien, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Toqué, ay, quiero que me marque más la cosa. Porque yo no estoy tocando el mouse, hago con el coso y me lo subraya todo, me lo resalta todo. Visualización en el navegador, ¿qué hora es? Las 9. Igual no falta mucho. Esto ya lo vimos, ¿sí? Sabemos que para levantar la aplicación tenemos que hacer npm run en la raíz de proyecto y eso nos va a abrir un servidor local en el puerto 5173. Depende de si usan Vite o si usan otras cosas, por ahí el nombre puede cambiar, ¿sí? Pero acá el por defecto es 5173, etcétera, etcétera. Modularidad, escalabilidad. Aquí no sé por qué pusieron la reflexión final si no terminó la clase, pero bueno, explicamos esto. Déjenme ver, sí, porque es poquito. Tema de estilos, que yo dije que no le voy a dar bola. Sí, lo que quiero que entiendan es
la diferencia entre estos dos usos y por favor, no le den tanta bola a desvivirse en el CSS si la aplicación no anda bien, ¿sí? La idea es que siempre lo funcional, lo que tiene que hacer la aplicación esté hecho y que se pueda navegar, que haga esto, que haga el otro, todo lo que nosotros necesitamos. El estilo no me interesa, lo dejo para el final. Si quiero le doy algún estilo sencillito al principio, cosa de que las cosas estén un poco ordenadas. Entonces no le den tanta manija a esto si tienen poco tiempo, ¿sí? O sea, optimizar la gestión de tiempo. Si tengo poco, voy a lo importante y los estilos no lo son en este caso. Acá tenemos dos cosas que, como decía ahí, era el CSS global y el CSS de el módulo. Pueden usar CSS global e incluso cuando hacen un archivo para un componente, pueden hacer un componente nav con su nav.css e importarlo como un CSS normal. Lo que va a pasar es que en ese tipo de usos, si fuera que usaron estilos que se puedan pisar, pueden tener conflicto. No significa que lo vayan a tener, sino de que en algún caso particular puede ser que se pisen. ¿Qué es lo que viene a cambiar acá el CSS Modules? Que van a evitar que haya, pueden evitar que haya conflicto. Pueden evitar, no siempre, ¿eh? Por eso quiero ser como muy puntillosa con eso, porque después va a pasar que tienen un conflicto de CSS y me van a decir, ay, pero vos me dijiste que con CSS Module no íbamos a tener conflicto. No, no es que no, sino es que evitas menos el conflicto por pisar código o por tema de especificidad. Siempre va a ganar la especificidad, pero claro, evitas más el tener ese conflicto. Pero bueno, la onda del CSS Modules es que cada clase, cada cosa va a tener cierto código, entonces va a ser distintas de otras, pero el tema es que van a tener que trabajar con clases, IDs, ¿sí? Y no con tags, ¿sí? No con selectores de etiqueta, porque el selector de etiqueta sí va a agarrar cualquier cosa, pero es como que queda el estilo encapsulado en ese componente, ¿sí? La forma en que van a hacer es que el CSS, si mi componente se llama, por ejemplo, acá dice cómo se llama acá, mi componente, poner, este es el componente JSX, mi componente, bueno, el CSS se va a llamar mi componente.module, así, punto CSS, ¿sí? Esto es únicamente si van a usar CSS Module. Yo no me metería con esto si estoy con otras cosas. Si lo quiero usar es de esta manera. Y la forma de utilizarlo es importando CSS modules, ¿sí? Importo ese archivo con import styles from la ubicación de ese archivo, mi componente.module.css, acá en este caso podría decir nav.module.css, y la forma de usar es así, como si fuera un objeto, porque estamos encapsulando los estilos en ese componente. Por eso digo, no se den manija con esto si hay otras cosas más importantes, porque ahí es como que tienen que entender que hay que importarlo, que se usa así, que si yo quiero respetar la nomenclatura de CSS de kebab case, ¿se acuerdan cuál es la nomenclatura kebab case? La más usada en CSS. Miro el No chat. usaba guiones. Guión medio, ¿no? Todo minúscula, separación guión medio. ¿Qué pasa acá? Si yo quiero usar CSS modules, ¿qué pasa si yo quiero poner mi guión clase y sin esta mayúscula del camel case? No puedo, ¿sí? Porque no puedo poner guiones en los nombres de un atributo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero mantener la nomenclatura kebab case? Porque después tengo estilos globales con kebab case y estilos module con camel case y empiezo a tener clases todas mezcladas, ¿sí? Si yo quisiera mantener la misma nomenclatura para unificar todo, ¿se acuerdan que hay otra forma de llamar estos atributos en un objeto? Para poder ponerle el guión, por ejemplo. ¿Alguien se acuerda? Exactamente. Con corchetes, ¿sí? Entonces lo que pondrían, ¿qué hizo? Quiero escribir acá en el chat. Sería styles, corchete, comilla, mi clase, comilla, corchete. Ahí lo pasé. ¿Sí? Obviamente por fuera tendría las llaves del class name, ¿sí? Pero si yo quiero mantener toda la nomenclatura que va case para no tener ahí un uso de una nomenclatura en un caso y otro en otro y hacer una mezcolanza, si yo quiero mantenerlo, en el caso que use CSS Modules tendría que escribirlo con las llaves para poder meter ese guión.
Y si no, voy a tener que trabajar cada vez que use modules con camel case y cada vez que use CSS global con kebab case. ¿Sí? Por eso es como que traten de hacer la forma que sea menos conflictiva, la más directa y la que le demande menos tiempo, para que ustedes puedan centrarse en lo importante que son otras cosas. Pero ¿se entiende cuál es la diferencia? Acá con CC Modules, como los estilos quedan encapsulados al componente, la forma de utilizarlos son específicas de este componente. Entonces vamos a hacer una importación de ese módulo y una utilización adentro. ¿Alguien sabe por qué dice class name y no dice class? Porque esto no sé si lo dije. Es la primera parte donde vemos algo de estilos y no vamos a tener componentes con class. Ojo con eso. Pueden no tirarle error, no sé si todos los editores les tira error o no, pero la idea es que no utilicen class, que utilicen class name. Todos los atributos, class es directamente algo de JavaScript, ¿sí? Los componentes. Las clases de JavaScript se definen con class. Es una palabra reservada del lenguaje. Entonces no podemos usar class adentro del JSX, porque es una palabra reservada de JavaScript, ¿sí? Por eso mismo, em, nombre de la clase con body class. ¿Cómo? No entendí lo que... Class, ahí sería class name, name. ¿Sí? O sea, todos los atributos de los componentes, los eventos y demás en React son en camel case. Por eso es que acá class name es en camel case y le agrega name para evitar el conflicto de class. Nosotros en JavaScript no vemos class, pero es una estructura más compleja, ¿sí? de objetos en JavaScript. Entonces, para evitar conflictos, incluso van a ver, cuando veamos formularios, que los formularios se vinculan con su input mediante el atributo for. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que poníamos en el label poníamos el for, que se vinculaba con el ID del input? Bueno, ese for, ¿sí? Esa palabra for, que en el HTML es un atributo, en JavaScript, ¿qué es? Ahí tenemos otro conflicto, ¿sí? Porque for es una palabra específicamente para hacer ciclos. Entonces, para evitar el conflicto, cuando estamos en React, al for también al atributo for del label, también se le agrega una palabrita y entonces se llama HTML for, ¿sí? Para evitar que se piense que ahí adentro hay un ciclo. No, ¿sí? Bien, entonces todas las clases de los componentes se van a llamar class name, ¿sí? No vamos a ver ningún class ahora, solamente class name. Así que si tienen algún class que ya le mandaron, vayan a agregarle el name. Ahora, lo que va acá adentro depende. Si uso CSS modules, voy a tener que usar el objeto que importé, punto, el nombre de la clase o corchetes y el string. Y en el caso que use CSS global, esto no lo voy a poner y pongo directamente el nombre de la clase, ¿sí? Con comillas, como ya saben. ¿Se entiende esto del modules? Allá. Perdón, yo tenía una duda. Sí. De vuelta en la diapositiva anterior. En la parte de, en el 3 en aplica, ahí es donde me perdí un poco. Cuando ustedes van a utilizar una clase en un elemento HTML, ¿se acuerdan que le ponen, no sé, div, class, contenedor, por ejemplo? Le ponen class igual, comillas, contenedor, comillas. ¿Sí? ¿Eso me seguís? Es un Sí, div, no sí. más. Bien. Cuando vos estás dándole estilos adentro del componente, ¿sí? En React, ya no en HTML, sino en React, vos tenés código JSX. Y en JSX vos tenés código de JavaScript mezclado con código de HTML. Como class es una palabra reservada dentro del lenguaje de JavaScript, no la podemos usar así nomás. Por eso es que en React le agrega ese name. ¿Hasta ahí vamos bien? En vez de llamarse class, se va a llamar class name en React. Es lo mismo, es para darle un nombre de una clase a los estilos. Pero en React hay que ponerle class name. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se Sí, creo entiende que sí. eso? O Sí. sea, lo único que tenés que entender es que en los componentes de React ya no vas a usar atributo class, sino que vas a usar atributo class name. Es lo mismo, solamente le pones un nombre más. Hasta ahí es lo mismo que hacías en HTML, pero aplicado a componentes. Lo que viene después, que es esta parte de los paréntesis, por eso es que yo no quería usar CSS Modules, porque no quería que se confundan. Esto es únicamente la forma de darle nombre a esa clase si usan esto.
Si no lo usan, se olvidan de esto y acaba comillas, contenedor y el nombre de la clase que ustedes quieran, que es lo sencillo, lo mismo que hacían en el HTML. Class name igual, comilla, contenedor. Listo. Eso sería con el CSS global común que ya conocen. Pero si quieren mandarse a hacer esto de usar CSS modules, que hace que tengan menos conflicto de poder pisar estilos con alguna otra parte de la aplicación, entonces tienen que hacer un archivo que específicamente se llame el nombre de mi componente, .module.css, lo van a importar como un objeto que le van a poner styles y a ese objeto van a llamar a cada una de sus clases mediante el punto, como un objeto que ya conocen, que es objeto.atributo. ¿Sí? Esto es lo que trata de explicar la sintaxis de cómo llamar esas clases que yo defino en mi módulo, ¿sí? Dentro del componente. Esto es lo que les dice cómo llamarlo dentro de su componente. ¿Se entiende? Belén, ¿Quedó? una pavada. El punto ese después de el punto 3, el punto después de la llave, No, ¿va o no? esto es porque le Ah, meten punto a las cosas y es lo que yo digo de no ah, mezclar lo que es redacción humana a código de lo que se ve. Y como no es mi diapo, que ah. está en el campus, lo dejaron así. Este punto no va, no es parte de la sintaxis. Pero se entiende que esto es nomás lo mismo que ya conocemos. Un objeto tiene atributos y como nosotros vamos a definir esos estilos como una encapsulación dentro de nuestro componente, ahora todas las clases que definimos las vamos a llamar como un atributo. Objeto styles, atributo a mi clase. Va a traer los estilos. ¿Sí? Entonces, perdón, para cerrar la idea sería como al revés de como veníamos usando el CSS. O sea, Eso, eso nosotros sí. llamamos, desde la aplicación llamamos a la clase del CSS que queremos. Nosotros desde el componente importamos a su módulo como un objeto. Sí, ¿Sí? perfecto ahí. Acá importamos el módulo como un objeto y todo lo que tiene definido, que van a ser clases o IDs, ¿sí? No van a ser Sí. etiquetas de selectores de etiqueta, que es lo que dije recién. Todos esas clases o ID las voy a manejar como cualquier objeto, como ya conocemos, ¿sí? Con punto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Tendría que ver Sí, Igual, sí, después pero lo mismo que cómo se decía antes, aplica. ¿no? No se den manija con algo que realmente no es relevante para entender React. O sea, la idea es que vean, a ver si tenemos algún ejemplo que esté puesto acá. Acá, por ejemplo, index Bien. CSS, que es un CSS global, lo van a usar igual que siempre. Van a poner al componente, no sé, el componente contenedor tiene un div. Bueno, le voy a dar class name contenedor, con comillas, así nomás, como normalmente ya lo usan. Todos los estilos que se usan de forma global se usan exactamente igual que antes, ¿sí? No, no, no tiene otra vuelta. A ver qué veo por acá. Sí, estaba viendo lo del break porque pensé que no le íbamos a dar tanto tiempo a esto, así que ahora nos vamos al break. Esto es lo mismo que dije antes, ¿sí? De que no es que va a ser que el módulo evite 100% los conflictos de pisar estilos, sino que siempre va a depender de la especificidad de del selector que haya utilizado. Pero ahora, no más que eso. Eh, Son 9:15. Hay gente que está pidiendo, por favor, el recreo. Así que estamos con lo de los estilos. No se vuelvan locos. Les recomiendo justamente no utilizar CSS Modules a esta altura. Usen CSS común, que importen el archivo como ya sabemos, import y la ruta al CSS y nada más. ¿Sí? Con los class name común, con strings como ya conocen. ¿Sí? Igual son 9:15, tampoco fue tan grave, che. Igual, hoy dijimos que tenemos actividad, así que el que se la banca, ¿qué desea? Así jugamos un poco con el Kahoot. Drojito en la noche. Bien, estamos para hacer el break. El que quiere, se Ah, toma ¿hasta qué hora? hasta que termine el Kahoot. No sé, supongo que serán 5 o 10 minutos. Así tenemos un tiempito. Espérenme que... Ah, acá me quedo. Ahí estamos. Lo tengo acá preparado, creo que ya está configurado. Denme un chiquitín. Que alguno se quede, ¿eh? No, no nos dejen solo y van a participar 10 personas. Empezar. Ahí les paso el link.
Se meten acá, se ponen un nombre y vamos a hacer un jueguito de preguntas y respuestas de los temas vistos hasta recién. O sea que si prestan atención a CSS, también puede ser que aparezca algo, no sé, no me acuerdo realmente qué tenía. ¿Cuántas preguntas de Children hay? ¿Sabes que no me acuerdo? Tendría que haber puesto ahora que lo pienso. Claro que todavía ninguno se llame Children. Pip, pip, pip. Ah, esto es lo que estábamos mostrando recién. Tuki, saco por acá. Ahí va. Ahí tenemos uno que se llama Children. ¿A dónde? Ahí no lo veo. A la izquierda. Cristian. Ahí se movió. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Quiero Yo letras. si hacíamos break de canciones ponía Children de Robert Miles. Tema conocidísimo. No, puede ser. Si tenés algún filtro del navegador. Te podés conectar con el celu también, ¿eh? No, pero si usa la misma, tiene que ser con datos. Porque si no la red debe Claro. estar restringida. Sí, con datos podés. No sé cuántos datos te puede llegar a llevar. 40 personas, 140. Bueno, aprovecho, ya que estuve tomando agua acá, estoy hablando acá hace una hora, y mientras se siguen metiendo yo voy al baño y vengo rapidito. Bueno, creo que ya restamos, ¿no? Porque 42 personas, me metieron solamente 2, así no perdemos más tiempo. ¿Lo Sí, no mandamos? se está sumando nadie más. Mándale Bien, nomás. mandamos entonces. Kahoot Plus, a ver, antes no decía eso. ¿Las vas a leer vos, Nico, las preguntas? Dale. A ver, tenemos 11 preguntas. La primera es, ¿qué es React? Una librería de JavaScript para interfaces de usuario, un framework de CSS, un editor de texto o un lenguaje de programación. No sé cuánto tiempo le puse, algunas capaz que tienen más tiempo que otras. Tienen 10 segundos, creo. 5, 4, 3, vamos, Creo que las dejé apúntenlo. todos estándar en 20, me parece. Bueno, bien, aunque sea 35 personas respondieron bien. Ahí va, se Está va bien. generando ahí el podio. En promedio va bien, ¿eh? ¿Para qué sirve el archivo index.html en un proyecto con React y Vite? Es la página base donde React inserta la aplicación, es el archivo que compila el código JavaScript, es donde se configuran las rutas del proyecto o es donde se escribe el contenido de todos los componentes. Vienen lentas acá. 3 segundos, vamos, arriesguen. Les dejaste nada de tiempo, boludo. 23 correctas. Yo soy feliz mientras siempre haya más correctas que incorrectas. Bueno, cambió totalmente. Children, apareció Children, ¿eh? Ojo. Ojo que viene Children. Los va a traumar. ¿Qué archivo es el punto de entrada de la app en React? app.jsx, main.jsx, index.html o vite.config.js. Esta era cortita. Porque acá es como. Y tienen que Vamos, saber gente. todos. 5 segundos, arriesguen. Vamos. 3, 2, 1. Bueno, hubo 4 que. Ay, no fue al ¿Le revés. pegaron 4 nada más? Qué No, mal que estamos a repasar no. qué hacía el archivo main.js, que no pueden decir que yo no lo dije. A repasar ahí.
Se fue el podio, el que estaba Quise arriba, ganar, quise ganar velocidad. y la pifiaste. Cayó Children. ¿Qué componente se renderiza inicialmente en main.jsx? App, root, index o home. A ver si acá se pueden Acá redimir igual le con puse main.js. que las opciones sean aleatorias. A todos no les van a aparecer en el mismo lugar, ni en el color, ni nada. Ah, ok. Lo hice a propósito. Qué Y crueldad. si no, después empiezan a tirar por el chat. 28 respuesta correcta, bien. Ahí ya se redimieron. Un poquito. Nos confundimos con ella. ¿Qué es un componente en React? Lo dije recién. Lo Una expliqué etiqueta de otra script, vez. un selector CSS, un archivo HTML o una función que devuelve JSX. Regaladísima. Si estaban atentos y no estaban pensando en el Creo, recreo, sí, creo les va que a salir. ya. Ah, no, somos más de 38. Pensé que éramos 38. Bien, bien. Hubo una persona ahí que capaz que lo hace a propósito. Quiero creer que fue de chiste. Pero ya fue. Están Bien. entregadas. Bien, ¿qué son las props? Funciones internas de cada componente, datos que se envían a un componente desde otro, estilos que se aplican a los componentes o variables globales. Va bastante bien. O responden rápido al menos. Como que están seguros. Tampoco les diste mucho tiempo para que respondan, pero Sí, pero vas bien. 36 personas, bien, muy bien. bien. Bien, bien, bien. Ah, bien, 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 bien. Funciones internas de componente, hay 4 que la chispotearon ahí. Recordemos que no son funciones, son datos. Puede ser cualquier otra cosa. Bien. ¿Cómo se pasan props a un componente? Dentro del main.jsx como import, como atributos en la etiqueta del componente, declarando variables globales o ninguna es correcta. Creo que la pifié, ¿no? Esa cuando te ponen ninguna es correcta, todas son correctas, media complicada. Esa es de maldad. ¡Ay! Cayeron 10. Sí, 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 sí. A ¿Se ver cómo le dieron los acuerdan? puestos. Como atributos en la etiqueta. ¿No se acuerdan que yo la semana pasada les puse ahí products igual y un montón de cosas? O sea, lo pasamos como si fuera un atributo de HTML. Cambió. Tenemos a Luca viene fijo Sí, arriba, pero sí, se sí, la viene están ahí. peleando, ¿eh? Guarda, Mati ahí se estaba mordiendo los talones. ¿Qué hace el proceso de reconciliación? En React. Compila los archivos .jsx, reinicia el servidor, aplica estilos CSS, compara lo que cambió y actualiza solo las partes en el DOM. O te permite volver con tu pareja. Claro, depende de qué tipo de reconciliación. Bien, bastante bien, siendo que esto lo vemos clase 1, pasaron 4 semanas. Muy bien. Mati y Luke siguen ahí arriba. Diana, tercer puesto apareció. ¿Qué compara el ¿Qué algoritmo de comparan? Diffin? Dos versiones del Virtual DOM, archivos HTML, nombre de los componentes, dos versiones del CSS. ¿Se está saliendo la música del coso también? Sí, sí, todos. 28, bien, bien, bien. Muy bien. Nombre de los componentes. No, nombre de los componentes no. Bien, sigo igual. Quedó ahí. ¿Verdadero o falso? Bien, el DOM virtual Estas es una copia del DOM real. estas son muy cortitas, regaladas. Estos son 40 igual. Omitir, ahí está. 32, bien ahí. 32 contra 8. Sí, la comparación fue la pregunta anterior. Bien, 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 bien. Ya terminamos, ¿no? O falta una, falta una. Falta la última. Otro verdadero o falso. Las props permiten personalizar el contenido de un componente. ¿Verdadero o falso? Ahí me doy cuenta que no quedó lo de CSS en esta clase, porque claro, el año pasado no veíamos CSS hasta el final Claro. de la cursada, más o menos. Y yo me acuerdo que para la altura donde empecé a hacer los Kahoot de React me quedé sin memes.
25. ¿Qué pasó con esas 14 personas? Me tienen que decir que no vieron la clase pasada. Quiero creer, porque fue una de las primeras cosas que dijimos, es que mediante las procs podíamos personalizar los componentes. Bueno, vamos a ver el podio. Tercer puesto para Bien Diana. ahí, Mirá, Diana apareció Diana se y se mantuvo. plantó, ¿eh? Mati, segundo puesto. Primer puesto para. Sí, Luque. Muy bien, Bien ahí, Luque. muy bien, ¿Qué muy pasó con bien. Del Caño? Y acá quedó Agustina y Kevin en cuarto y quinto Ah, ahí lugar. va. Bueno, no me acuerdo. ¿Hay alguien de los que esté acá que nunca haya tenido Kahoot? Porque sé que no todos ¿Cómo que le los metió IA a instructores. todo? ¿Qué Yo dice, nunca, señor? la primera vez que fue, bueno. Bueno, ¿les gustó? ¿Les Está sirve bueno. como No, repaso? cuando hice el otro curso hacíamos algo de estos quiz, pero no era acá, era Mm, en otra plataforma. y me Hay gustó, varios, hay buenísimo. varios. Yo Luque creo que es es una una IA, IA. dice. Bueno, se refrescaron los que se fueron y no quisieron participar así, re mala onda. Luque, ¿Están prende para la cámara y seguir? mostrá la mano, a ver. A ver cuántos dedos tenés. ¿Dónde aprende? Ahí va. Bueno, déjenme ver cuál es nuestra aplicación. Creo que era esta. Porque como veremos, mucha cosa no vimos hoy más que el tema de los estilos y demás. Voy a agarrar, porque todavía estoy en la aplicación de práctica. Voy a agarrar y voy a hacer una nueva para hacer cosas que sí sean de proyecto. ¿Sí? Vamos a cerrar esto por acá. Vamos a agrandar acá. ¿Sí? Está de cero, ¿sí? Porque lo voy a hacer de nuevo para tener la otra. Vieron que la otra tenía componentes, todos estos componentes que no tienen nada que ver, que solamente eran de práctica. Entonces voy a hacer, espérenme que se me descajeta toda la... se me despo- Tengo toda la pantalla dividida, pero de repente el atajito de hacer window flecha para que me ponga las ventanas a la mitad, de repente le pinta no funcionar. Bien, este es el del proyecto de prácticas. Si hay algo que no tenga nada que ver, lo podemos seguir usando para esas prácticas, pero en este que voy a hacer de cero va a ser el que tenga cosas de proyecto. Estamos grabando todo el tiempo porque como no pusimos música, no tuvimos que cortar la grabación, porque tuvimos ahí el Kahoot. Bien, npm create react create vite arroba latest, ¿sí? Porque esta lo estoy haciendo de nuevo porque voy a crear una aplicación nueva solamente para cosas del proyecto final, ¿sí? Por eso es que lo hago, si no, no lo haría. Create vite arroba latest espacio punto. Acá me dice que sí, tuki. Vamos a elegir. No, quiero abrir acá, así se ve mejor. Bien, lo mismo. React, JavaScript, sí. Bien, estamos instalando todo. And start now. O sea, va a instalar todo esto, va a hacer el npm install del paquete JSON y va a levantar con npm rundev, que es lo que digo que lo hace solito ahora y que antes lo hacíamos a mano. Bien, following, listo. Ya me hizo la aplicación base. Voy a cerrar por acá, voy a venir a app, voy a borrar todo lo que tiene por acá, que no lo queremos, borrar todos los imports de cosas que no queremos. Este del CSS lo dejo por las dudas que en algún momento lo vaya a utilizar, pero después vemos si realmente le ponemos algo o no. Como dijimos acá, hay un CSS que es global. En general, el que se llama index CSS es para cosas generales. Lo vamos a borrar Perdón, también. Belu, perdón, Sí, están preguntando ahí si están grabando, si pusieron a grabar de vuelta. sí, sí, ya lo comentamos. No paramos la grabación porque no pusimos música. Así que Ok, está ok. grabando desde el inicio. Bien. Este CSS es el CSS global, así que acá le ponen lo que quieren. Yo voy a copiar y pegar lo que tengo, porque puse cosas básicas, el reset, algún tipo de background. Agarré la ID root, que todos ya sabríamos qué es, para ponerle
un flex, una disposición en columna, agarré el main que voy a poner y le puse un flex 1 y esto lo hago para el tema de que el main siempre ocupe la mayor cantidad de espacio y que me tire el footer para abajo, algunos colores, cosas generales, ¿sí? Esto indistinto, porque no hace falta que lo tengan ni que lo hagan de la misma manera. Bien, limpiamos todo, este componente todavía no. Bien, ¿qué es lo que les iba a hacer acá haciendo que vimos poquito? Ok, era esto. Vamos a SRC, acá no tengo nada porque es un proyecto nuevo, así que components y voy a crear carpeta, header, archivo, header, punto .jsx, carpeta, footer, archivo, footer.jsx. Tuki. Si quisieran hacerle ya algo ahí, le ponen footer.css común, sin modules. Y acá también se hacen el archivo header.css. Tuki. Después, ¿cuál más voy a hacer? Ya que lo había hecho en la clase de consulta. Voy a hacer la nav. Voy a hacer acá el new file, nav.jsx. Y ya que estamos también le hacemos el nav.css. Para que ya quede si es que lo necesitamos. Bien, ya empiezo a tener el orden de los componentes con la estructura. Adentro de Components tengo las 3 carpetas de los componentes que voy a hacer. Vengo por acá primero a hacer el del header. Export const. Header igual. Afe. Bien, return. Header. Header. ¿Y acá qué le puse? Porque creo que le puse un loguito. Así lo mantengo como lo hice. Ah, usé este. Acá tienen el RIAC SVG, creo que es el cosito. Bien, ya que estaba ahí, porque la verdad que no le puse ninguna otra foto, adentro le puse la etiqueta IMG, autocierre, SRC. ¿Saben o se fijaron cómo es que pueden poner un loguito acá? Porque lo pueden importar directamente desde acá. Pum, vamos a ponerlo acá. Y este es un caso particular porque es un logo que no tiene que venir de otra cosa, pero si ustedes después cuando piden información de las fotos, lo que sea, no van a importar la foto de esta manera, porque la imagen va a venir de otro proceso, ¿sí? Entonces acá esto lo hago porque es un logo y está ahí la imagen. Vamos a ponerle logo acá y le ponemos un alt, logo, React. Bien, y acá es donde yo voy a hacer la nav por acá para importarla adentro, para montarla dentro del header. Export const nav igual afe return nav ul li por 3 y acá le vamos a ponerle, no sé, home carrito. Le pongo 2, porque nosotros no vamos a tener tampoco muchas cosas. Si no le pongo el link, porque no quiero que nos mezclemos con el tema de la navegación, porque acá no vamos a navegar, como habíamos dicho, sino que vamos a alternar componentes y eso queda ya para clases más adelante, así que antes de meterle links y después se queden con la idea de que vamos a tener etiquetas A, no se lo pongo y después vemos qué onda con eso. Bien, vengo ya que ahora tengo, voy a cerrar todo lo que tengo acá. Ya tengo hecha una nav y la exporté. Vengo a header y la voy a importar acá. Como no se me autoimportó, toco acá. Ahí tengo el auto import, tiene las llaves de apertura y cierre porque la estoy exportando, haciendo una exportación nombrada, ¿sí? Entonces ahí importación con llavecitas. ¿Se entiende lo que estamos haciendo por ahora? Creamos 3 componentes, header, footer y nav. A la nav la monté adentro del header para finalmente al header montarlo en app. ¿Sí? Hacemos todo como una cajita dentro de otra. Export const footer igual afe return footer. Y acá creo que le puse una listita, creo. Así lo mantenemos. Y los copio puesto, la verdad que ya es sencillo, así no perdemos tiempo, ya que tenemos poquito. Bien, acá, como ven,
Esto es la forma de usar el CSS normal, que es el que yo les decía, de no se embarullen ahora con el módulo, porque cuando ustedes quieren usar estilos, después le van a poner directamente el class name y el string como ya lo manejan, ¿sí? Si este tuviera acá lo tiene, pero no tiene ningún estilo, pero si acá yo tuviera el estilo de footer y hago import punto barra footer.css, ¿sí? O sea, esa es la forma de importar los estilos comunes, así como yo los hice acá, lo importan en el componente y se utiliza de la misma manera que ya conocen, ¿sí? Para que les quede ahí por si lo quieren hacer. Creo que en Nav yo tenía unos estilitos, sí, unos pequeñitos, así que se los voy a pegar acá. Me vengo a Nav, hago el import punto barra. Los estilos yo ni se los estoy mostrando porque no necesito que se copien los estilos que puse yo, ni de casualidad. O sea, después ustedes ven qué es lo que le quieren poner y si quieren o no ponerle cosas. Bien, acá lo que yo hice fue poner una clase navlist a esto, class name, navlist, ¿sí? Para que tomen estos estilos de la forma tradicional. Y en el caso que hubiera sido que yo tenía el modules, en vez de escribir esta UL así, la tendría que haber escrito así. ¿Sí? Si yo le saco el comentario y comento esta que está acá abajo para que no haya conflicto, se vería de esta manera. ¿Sí? Ahí tienen las dos formas. Pero, ¿qué pasa? Para esta, ¿qué estaría faltando? Dos El cosas estarían módulo. faltando. Que el archivo se llame .module.css y qué más. Y cuando lo importás también tiene que ser el módulo, ¿no? Que tengo que importar styles, exactamente, el objeto. Entonces, en el caso de que ustedes tengan la otra versión o que la quieran practicar, en este caso acá tendrían que importar styles, ¿sí? Y un nav.module.css. Lo pongo acá, lo dejo para que lo vean, lo dejo comentado para que lo vean de las dos maneras. O sea, acá tendrían que tener un nav.module.css, tuki, y tener definidas las clases. Una cosa, ¿sí? Tener definido esto para poder llamarlo de esta manera acá, ¿sí? Yo usé esta forma con las llavecitas justamente para mantener una consistencia de kebab case. Si no, también se puede hacer, como decía la diapo, con camel case, pero bueno, van a tener algunas clases con camel y otras clases con kebab. Si yo les puse este ejemplo como para mínimamente mantener la consistencia de una. Pero lo dejo comentado porque no me interesa que ahora se mezclen con eso. De hecho, yo lo borraría para que nadie ni lo mire si es que se le complica, pero bueno, se los dejo ahí. ¿Estamos con lo que venimos haciendo? Tu. ¿Qué estamos acá? Seguramente algo se rompió. Ah, no importa nada. Bien, vamos a ponerlo ahí y nos vamos para acá, que tenemos esto, que no tiene nada. Header, tuki, se me cerró mal. Ahí, y no se me importó, vamos a hacerle R, tuki, ahí se importó el header. ¿Qué más teníamos? El footer, ¿lo hice? Sí, el footer lo hice. Vamos a poner acá, El footer y el nav. la nave ya está montada. ¿A dónde la montamos? Ah, sí, ¿Dónde? tenés razón, perdón, perdón. O sea, que acá, ¿sí? Esto lo voy a cerrar. Acá ya monté el header que tiene la nav con home y carrito y el footer que tenía la nav que tenía el WhatsApp e Instagram, pero no tiene nada adentro, ¿sí? Entonces acá lo que podemos hacer es poner la etiqueta de main. Acá por ahora le voy a poner acá un H1 que diga tienda de mascotas, no sé, cualquier cosa, mascotas, y vemos cómo empieza a tomar forma. Acá está el logo, que no tiene ningún estilo. Acá está la nav que sí está tomando ciertos estilos, porque está tomando acá los estilos de Navlink. Y este también, porque le habíamos puesto la misma clase. ¿Y por qué está tomando los mismos estilos que esto? Y ahí viene la cosa del módulo y Por bla. el layout, ¿ves? Miren acá, footer. Acá yo le importé un footer CSS, pero no hay nada. Yo acá no definí nada que tenga estilos. O sea que esta importación no está trayendo estilos. Estos estilos que está tomando Nablis, ¿de dónde están viniendo? Acá, de acá.
¿sí? Nablist es una clase que yo definí en el header, que hace un el list style known, un display flex, justify content center, y agarra por especificidad a los li que tiene adentro esa clase y les da cierto tamaño. Esto está definido dentro del componente nav, pero yo no lo encapsulé. Y esto es la diferencia que estábamos viendo con el tema de los modules. Cuando yo no encapsulo, cualquier otra cosa que tenga la misma clase y se pise o se tome los mismos estilos, van a verse afectados. Por eso es que el footer aparece exactamente igual que la nav. ¿Se entiende? Igual que Si el yo header. quisiera, perdón, la nav igual, porque el header es el que envuelve, el que monta a nav, pero en realidad yo los estilos se los di a la nav, que está acá. Tuki, nav list. ¿Sí? Eso es lo ¿Encapsular que, le llamas a ponerlo entre corchetes? ¿A qué le llamas a encapsular? crear el archivo .modules, que es el que vimos en las diapos de clase. Si yo hago los estilos acá adentro en nav.modules.css, yo tengo que usarlo adentro de la nav de esta, rompí todo, de esta manera. Tuki, le borro estos. Sí, eso lo Ahí. entendí, Pero pero vos lo habías borrado eso. O sí, sea, lo habías. justamente por eso, porque yo lo borré, no está encapsulado. ¿Sí? Cuando yo lo borro, no hay ninguna encapsulación, no, ahí es donde va a haber problemas de que se puedan pisar los estilos. Vienen acá. Cuando yo uso el módulo, ¿qué pasó ahora? Por Cambió. más Ahora el que header la, sí lo tiene, pero el otro, el footer no. Por más que hay dos clases que se llaman navlist, ahora la navlist que define la nav está encapsulada a ese componente. Es como que le agrega un código a esa misma clase y entonces solamente la toma este componente nav y no el footer a pesar de tener el mismo nombre de clase. ¿Sí? Por eso es que les puse este ejemplo para que lo puedan ahí comentar y descomentar y ver cómo funciona si uso el módulo y cómo funciona si uso el CSS común. ¿Se entiende ahí? El CSS es global, o sea que te lo toman todos en toda la aplicación. ¿A eso se Sí, refiere? sí, por eso decíamos, acá el index SS, este archivito, no es que este es el único global, sino que acá en general se definen cosas que no son específicas de un componente. Por eso acá tengo el reseteo, el color de fondo, colores en general que se van a utilizar en los textos, la fuente, acá al div root, recordemos el div root es el principal que tiene el index HTML, le puse un min height, le puse un display flex, una dirección en columna. Agarré a la etiqueta main, que se supone que va a haber una sola, y le di un flex 1, o sea, si ya el root tiene flex, pensemos en la estructura que se está armando acá, ¿sí? Este es el div root. Yo no agarro body para darle display flex porque body está acá y acá hay un div. Entonces yo lo que trato de hacer con esos estilos que yo decidí dárselos así, es que adentro del div root, ya que tengo las tres estructuras principales, se dividan el espacio que tienen con flex, donde main gane la mayor cantidad de espacio y header y footer solo lo que necesitan. ¿Sí? O sea, esos estilos que yo les di únicamente son para que de las columnas main tome la mayor y las otras ocupen solo lo que necesitan, tanto el header como el footer. ¿Sí? Por eso agarré ese div root, que es el que va a tener esas tres estructuras principales. Después puse cosas generales, como color primario, para la mayoría de los textos voy a usar esta clase primary, otro secondary para otro, esto es muy parecido a Bootstrap, los nombres que le puse. Disable para algo que está deshabilitado, los colores en general de los botones, el background que va a tener cuando le hacemos hover, etcétera. Son cosas generales. Ahora, lo particular de cada uno, en general lo vamos a poner dentro de un CSS que esté adentro de la carpeta de ese componente. Y El ese va tema a es, pisar, ese SSS va a pisar el del index. Y no, lo, no pero- necesariamente es que lo va a pisar, o sea, en este caso, por ejemplo, el footer es el único que acá usa una clase que también usa la nav. ¿Sí? O sea, la nav también define un class name navlist. En este caso, como footer no tiene tampoco otro estilo, tampoco tiene otro nombre de clase, está tomando los de estos, porque al final de todo, cuando se procesa todo, termina habiendo un solo CSS. ¿Sí? Entonces, con esta forma de uso normal donde lo importo y uso las clases, de esta manera,
puedo tener esto donde yo me pise los estilos. Si no quisiera que footer, a pesar de usar esta forma, me pise los estilos, y le pongo otro nombre de clase, o le pongo acá una clase al footer y entonces hago especificidad. Punto footer, nav o punto footer ul o lo que sea. Empiezo a ser específico y con solo darle al footer una clase, bueno, me voy metiendo en ese CSS, entonces es una forma de discriminar que no es cualquier navlist, es la navlist del footer, ¿sí? Estas cosas no nos vamos a meter mucho porque no es parte de la cursa de React, sino es que ustedes entiendan cómo usar selectores, cómo ser específicos, etcétera, etcétera. Es parte de la cursada anterior, así que ahí se fijan ustedes. Lo que yo les muestro es esta diferencia de por qué cambia cuando hacemos este uso con el común, ¿sí? Yo por ahora preferiría que con este ni se metan y nos quedamos con el uso más conocido, y después cuando tienen tiempo, porque todo el resto ya lo saben, ahí se meten con CSS. Leonardo. Verá, entonces en footer te quedó con el mismo estilo que tenías en nav, a pesar de no haberlo importado dentro del footer.jsx, porque le pusiste ahí en el nombre el mismo nombre de clase, ¿no? El mismo nombre de clase, y porque acá no tengo nada. Yo acá podría agarrar el selector de footer y agarrar de ese footer la lista. Y entonces ahí sí puedo especificar algo. ¿Sí? Si yo quiero ponerle otro tamaño y que no se confunda con esta nablist, le podría igualmente llamar nablist, pero ustedes acá en el CSS del footer hacer footer.nablist, abro. ¿Sí? Esas cosas son cosas ya de ustedes, de cualquier cosa, agarré cualquier cosa, cualquier propiedad. La idea es que ustedes ya sepan hacer estas cosas. ¿Se acuerdan lo del tema de los selectores? Cuando empiezan a ser más específicos, pueden agarrar más de un nivel. Entonces, no estoy agarrando cualquier clase Nablis. Estoy agarrando la clase Nablis que está dentro de un selector de etiqueta footer. ¿Cuántos footer tengo en mi página? Uno. Entonces, acá yo estoy siendo específico. Podría dejarle la misma clase, esta que tiene acá, que es igual al nombre que tiene esta, pero que no se confundan, porque dentro de la especificidad que yo le pongo hay un único footer y no es el mismo footer, no es el mismo navlist que tiene la nav del header. ¿Se entiende? O sea, se puede igualmente trabajar de esta manera y no tener conflicto, nada más que uno tiene que ser un poquito más específico. ¿Sí? Bien, te lo borro. Por acá, ¿cómo estamos? Bien. El tema del estilo que le di de base y al index en realidad nada más es porque yo quería crear esto, ¿no? Que este footer que está acá abajo no me aparezca abajo de tienda de mascotas. Entonces que aparezca ya todo el main. Si venimos por acá, tuki flecha, todo esto es main. ¿Sí? Porque yo le puse que el main tenga flex 1, que agarre la mayor cantidad de espacio dentro de los flex item que tiene el deep root. ¿Sí? Parte de repaso de CSS. Pero bueno, vamos bien. Esta es parte de una estructura que podemos ir manejando y ya ir dejándola para nuestro proyecto. ¿Sí? ¿Quiénes van a aparecer la semana que viene acá? Van a aparecer item, list, container. Van a aparecer item, list. Y va a aparecer item. ¿Sí? Entonces la semana que viene voy a cerrar nav, voy a cerrar footer, voy a hacer header. Acá, en vez de poner esto y poner un P y poner un lorem, lo que sea, en vez de aparecer todo esto, ¿a quién vamos a utilizar en este caso? Sí, vamos a tener estos componentes. ¿Alguien de los que estuvo practicando me tendría que decir? ¿Alguien hizo el ejercicio que les propuse? Había gente que dijo que sí. ¿Ítem? Ítem no va con punto JSX. Sí, pero son carpetas. No, no hice los componentes, porque esto es Ah, parte de la clase que viene. Hice las carpetas como para que ya vamos viendo cómo se va armando la estructura del proyecto que vamos a hacer. perdón, justo me Iría sonó el item list teléfono. container, ¿no? Muy bien, sí. Item list container. Item, dentro de la ejercitación que yo les mandé, no es el componente que termina montándose en app, es item list container, ¿sí? Item list container es este que tenía los datos, que se lo pasa por props a item list, que item list lo mapea y que finalmente le da toda la información Es de el cada padre. producto.
Item list container es el padre de item list. E item list es el padre de item, ¿sí? Porque vamos ahí, tenemos tres niveles en los cuales estamos pasando props de un componente a otro, ¿sí? Pero el que finalmente nosotros después vamos a montar acá va a ser item list container, ¿sí? Para que vayamos viendo cómo se va a ir armando de a poquito este proyecto que vamos a hacer la preentrega en semana 8. Es el abuelo ítem, exactamente. Sería como el abuelo ítem. ¿Sí? Se va entendiendo un poquito, porque yo sé que hay gente que estaba súper perdida, que hay gente que no entendía por qué estábamos aprendiendo React, para qué sirve, por qué me interesa aprender React, ¿sí? Y React es medio así al principio, ¿sí? Porque es como podemos agarrar y empezar a codear de a full desde la clase uno, pero si realmente no entendemos cómo funciona la teoría, cómo conectan las cosas, qué está haciendo React por detrás que yo no estoy haciendo ahora, es un poco aprender de memoria, ¿sí? Entonces, mi idea es justamente ir de a poquito y a la par para que todos vayamos despacito aprendiendo y entendiendo todo. Porque si vamos a las chapas es como que nos vamos a perder y van a empezar a escribir cosas sin entender realmente por qué está funcionando. Sino que, bueno, la profesora lo hizo así. Bueno, la idea es que no hagan eso, ¿sí? Que ustedes realmente entiendan cómo están estructurando su aplicación y también dense una pispeada de esto, ¿sí? Porque en React, al estar trabajando con pedacitos, y armar como un rompecabezas al final, quizás después vienen por acá y están metiendo divs y cosas innecesarias, intermedias en las estructuras y dicen, no, che, pará, pero acá tengo dos bodies, porque de repente alguna gente hace un componente y le manda un body, porque como no lo ve, dice, ay, bueno, entonces el body tiene que estar en algún lado, y de repente tiene body, div, body, entonces, ojo, vayan chusmeando en el inspector cómo se está armando la estructura, porque quizás de repente van a querer hacer unos estilos y van a decir, che, le puse flex a esto y no estoy viendo que se aplique. Quizás tienen un div fantasma por ahí que en algún renderizado se les metió y entonces tengan un intermedio, una caja que les está afectando los estilos. Esto se nota más cuando justamente le empiezan a meter estilos a las cosas. Entonces ahí está bueno que vayan siendo conscientes de cómo se está armando la estructura, ¿sí? De las cajas, las etiquetas que están armando y que se hagan con sentido de una estructura ordenada, ¿no? De no meter cosas innecesarias. Sabemos que los divs los ponemos en los casos que los necesito, no necesariamente para poner una clase necesito un div. Le puedo poner la clase directamente al section, le puedo poner una clase directamente al article y no meter adentro del article un div si no lo necesito. Ahora, si lo necesito porque al article le tengo que dar otros estilos particulares, está bien, pero no meter cosas porque sí. ¿Estamos Belén, ordenados? Sí, una sí. pregunta así. Sin usar términos técnicos, usando a veces lo que vos usás de una cajita de zapatos y demás. Vos habías dicho en los cursos anteriores que, cuando nosotros veamos React, vamos a decir, pero nosotros esto lo hacíamos más difícil antes, algo así, ¿te acordás? Sí, Bueno, ¿me puedes explicar en palabras sencillas, sin usar un header, main, cuál es la diferencia? Porque todavía la verdad no puedo ver qué es. bien. ¿Vos te acordás qué tenías que hacer para meter un texto adentro del HTML cuando tenías JavaScript? ¿Te acordás que venía la tarjeta de productos y vos le hacías un Sí, for y agarrabas la información y tenías que crear toda exacto. la tarjeta, tenías que hacer el create del div, el meterle el texto, el hacer el inner HTML, el hacer el append child y ese append child ponerlo efectivamente adentro del body? ¿Te acuerdan Sí, todo ese paso de donde hacíamos cada partecita de esa tarjeta? Una vez que ya los teníamos, metíamos cada una de las partes adentro del article y finalmente ese article con todas las partecitas le hacíamos el append child al div contenedor. ¿Se acuerdan eso? Estaba dentro del for. sí, ¿Sí? ¿Dónde está sí. acá? No está, pero no significa que no esté pasando. Todo esto que nosotros estamos viendo acá está incorporado al HTML, pero vos no hiciste en ningún momento que esta nav tenga un append child al header, que este H1 tenga un append child al main, que este título, este párrafo que acá tenga un append child a este main debajo del H1. En ninguna parte vos te metiste con JavaScript para decirle al DOM qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacer, cómo le tenía que meter este título, este texto adentro del P. No le estás diciendo absolutamente nada.
Lo que cambió es que ahora vos estás armando la aplicación de forma declarativa. Yo le digo, yo quiero un header, un main con un H1, un P y un footer abajo. Yo quiero esto como resultado. Ocupate vos cómo lo vas a armar en el HTML, porque recordemos que aunque yo tengo acá app, esto no es esto, ¿sí? Esto que tengo acá en el navegador no es esto. Esto es un componente a donde yo le meto lo que yo quiero como resultado final y React va y dice, ok, vengo acá, perdón, ¿dónde está? Ok, voy a agarrar eso que vos me dijiste, cómo lo querés, y yo me voy a encargar de meterlo acá adentro. Tuki, 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 y lo mete. Pero yo no estoy agarrando un HTML y poniéndolo a mano ahí. No estoy encargándome de la tarea de hablar desde JavaScript con este HTML. Eso lo está haciendo React. ¿Sí? Porque acordémonos esto no es HTML, es un componente que tiene JSX. El navegador ni lo entiende, es como que le hables en chino, porque el navegador interpreta HTML, CSS y JavaScript. Y este componente app es JSX. El navegador no sabe ni qué es. Entonces todo lo que nosotros vamos armando acá como un rompecabezas de a pedacitos es declarativo. Yo le digo, quiero algo que se vea como esto. Ocupate vos cómo. ¿Sí? O sea, lo que hace React, la librería, es decir, ok, esto que vos metiste acá como header, yo lo voy a transformar a una etiqueta header que adentro tenga un inner HTML de tal cosa y lo va a hacer React. Nosotros no estamos tocando más JavaScript Vanilla. No nos estamos lidiando con los event listener cuando veamos los eventos. No vamos a hacer get element by ID. No vamos a hacer nada de todo eso que antes hacíamos a mano. Porque eso era imperativo. Paso a pasito tenía que ser literalmente el proceso de cómo hacer las cosas. Acá no. Acá soy declarativo. Yo te digo lo que quiero, vos ocupate del cómo. ¿Se entiende un poco ahí? Estamos Va, armando algo, va pero que desde el código de JavaScript, ¿sí? Desde JSX en realidad acá, pero nosotros no estamos interactuando para nada con el DOM. ¿Sí? Eso que nosotros veíamos desde el curso anterior, que era la interacción con el DOM, donde hacíamos document punto, y todo el tiempo estaba ahí JavaScript hablando con el DOM, ahora ni lo tocamos el DOM nosotros. Ahora de eso se encarga React desde este archivo main, ¿sí? Que va a lidiar con el index HTML. ¿Sí? Nosotros no nos ocupamos más de eso. Este lo borro, acá no toquen nada. Este solamente le van a poner alguna que otra cosita en el head si quieren, si es que no lo hacen de otra manera, pero el index HTML adentro del body no le metemos nada. Pero la onda es entender esta parte. Ya no tocamos el DOM manualmente nosotros. No nos ocupamos de actualizar el DOM como teníamos que hacer en las funciones, no sé, las funciones de carrito que teníamos nosotros. Teníamos que ocuparnos de renderizar todo de nuevo cada vez que tocábamos un nuevo producto, porque tenía que otra vez actualizarse, en vez de decir uno, tenía que decir dos. Bueno, actualiza todo, mostrame un dos. Constantemente teníamos que hacer eso para que se actualice el número de productos. Ahora eso no lo vamos a hacer tampoco, lo va a hacer React. Y es muchísimo más fácil porque no tenemos que hacer un montón de funciones. Directamente React va a detectar que el estado cambió y lo va a hacer solo. ¿Sí? O sea, esto es como, al principio cuesta entender por qué me importa aprender React, pero después cuando vemos a la larga que el carrito lo hacemos así en dos patadas, decimos, vaya, qué maravilla. Antes era re difícil. ¿Sí? ¿Se entiende ahí un poco mejor? No sé si fui muy técnica o no, pero, pero la idea es que entiendan de que ustedes no están manipulando más el DOM. Bien, oración. Sí, Belén, cuando estabas con el inspector abierto recién me pareció ver un par de warnings por ahí. ¿Puede ser? ¿Acá? ¿En la consola? Sí, en No. la consola me pareció ver. No, bueno, ahora desaparecieron. No, está bien. Aparecía como un warning, pero ya está, Está no, bueno ahora igual que no. lo miren cada tanto, pero por ahora no estamos haciendo nada que, va, capaz que pueden No, no, importar me algo que no pareció ver está. como que había marcado un par de warnings. Listo, gracias. De nada. Bien, leo los comentarios y creo, no sé si Nico hay algo más. Yo dejé codo a codo porque me habían cambiado el profesor y el nuevo no explicaba nada. Esencia. De alguna manera, React facilita el renderizaje. Sí, muchísimo. Y optimiza porque no solo modifica. Sí, por eso decía, ¿no? Cuando nosotros solo cambiábamos el numerito en el carrito, en el otro curso teníamos que refrescar la página entera. Entera. Todos los elementos que tenía se tenían que volver a renderizar. ¿Por qué? Porque había cambiado un span adentro del carrito.
¿sí? Una locura. En cambio, en React no va a pasar eso. Si cambió una cosa, se va a renderizar eso que cambió y se va a actualizar solo. No me voy a tener que yo preocupar de disparar una función que vuelva a hacer el recorrido, que pinte de nuevo todas las cosas, que las meta en el DOM. No, porque directamente React va a decir, che, detecté algo que está diferente antes. Bueno, listo, lo pinto de nuevo. ¿Sí? Se va a ocupar él de hacer todas las actualizaciones. Em, los componentes, bueno, espero que a pesar de que sea una clase que era chill, que no se hayan mezclado más, porque lo importante de esta clase era entender, nada, no tenía nada nuevo, o sea, que sepan esto del modules y el CSS, pero que tampoco se le dé mucha manija con eso, o sea, saber cómo importar los componentes, importar los estilos, cómo le damos un class name a las cosas. ¿Cómo puedo evitar pisarme con la especificidad si es que no uso el módulo de CSS? Y de a poquito empezar a ir teniendo la estructura que vamos a manejar del proyecto. Después, mucho, mucho más adelante, quizás vamos a meternos con algo de layouts, como decía esta clase, pero cuando realmente necesitemos hacer una separación de layouts, uno para el usuario que compra y otro para el administrador. Horacio, no sé si tenés otra pregunta o te quedó la mano arriba, pero bueno, por las dudas pregunto. No, no, me quedo arriba, me quedo arriba. Ah, listo, listo. Bueno, bueno, excelente si les gustó la clase. Practiquen, practiquen. El jueves nos vemos entonces. Esperen que voy a dejar de compartir pantalla. Nos vemos el jueves para quien quiera venir o para quien tenga dudas. Recuerden usar el Discord si es que alguno todavía está teniendo problemas para hacer el Create. Sí, Sí, esto que revisen los hice nombres hoy, igual de Laura, vuelta. sí, lo de Nos los nombres. repasamos eso. Laura, justamente creé una aplicación de cero porque la otra que tenía un montón de componentes de cualquier cosa que practicamos, no quiero que ensucie el proyecto. Entonces, por eso hoy creé una de cero donde ya empiezo a tener solo lo limpio. Y en la otra la dejamos para practicar cualquier cosa. Bárbaro, bárbaro, ¿Sí? gracias. Buenísimo. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Chau, Chao, chau. gente. Chao, chao, hasta el jueves. Chau, chau.